¿ya? Y esto justamente es lo que permite que exista un equilibrio. Es decir, si existen dos protones, van a existir dos electrones porque tienen la misma carga. Y por lo tanto, van a tener una característica muy particular de estar siempre en equilibrio. En la representación, dice, de los electrones de los diferentes elementos químicos, se agrupa a los electrones, en su representación, digo, se agrupa a los electrones en capas que cada vez son más alejadas del núcleo. Debido a este fenómeno de representación y de existencia de los electrones, se puede decir que las capas más alejadas de electrones, o más bien, los electrones que pertenecen a las capas más alejadas, requieren menos energía para poder ser extraídos de esa capa y poder convertirse en electrones portadores de carga negativa. El electrón tiene carga negativa, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de electricidad, electrónica o circuitos eléctricos, estamos hablando de circuitos, de materias, de asignaturas, de técnicas que involucran el movimiento de electrones. Y estos electrones tienen carga negativa. Por lo tanto, todo ese fenómeno está referido al flujo de cargas negativas que son de las que son portadores los electrones, justamente. ¿Ya? Bien, dice, mediante la experimentación se determinó que las cargas distintas se atraen y las cargas iguales se repelen. Por lo tanto, aquí tenemos una carga de positiva, veamos aquí en el protón, una carga positiva, y en el neutrón tenemos una carga negativa. Como son cargas opuestas, ambas van a tender a atraerse, ¿sí? Van a tender a atraerse. Pero ¿qué es lo que la mantiene a la carga del electrón alejada o qué es lo que mantiene al electrón alejada? La velocidad a la cual circula en la órbita. Es decir, al girar, la fuerza centrípeta le obliga a que vaya hacia afuera. ¿Ya? Esa fuerza es la que obliga al electrón a que tenga un balance con respecto al protón en una órbita determinada. Continuemos. Este es el repaso general. Aquí. Entonces, también se puede saber cuál es esa fuerza. Y esa fuerza de atracción o repulsión entre cuerpos cargados, denominados Q1 y Q2, se determina siempre a través de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es la ley que determina cuánta fuerza, sea de atracción o de repulsión, puede existir entre dos elementos. ¿Ya? Vamos a identificar aquí los elementos. Esto lo van a ver seguramente en otra asignatura, pero lo revisaremos. Q1 es la carga 1 y Q2 la carga 2. Esto se refiere a los cuerpos cargados. Cuerpo 1 y el cuerpo 2. ¿Ya? Entonces, estos son los dos cuerpos cargados. R es la distancia a la que se encuentra uno del otro, es decir, esto vamos a colocar la distancia al cuadrado, obviamente. Y finalmente hay una constante que es la letra K. Esta letra K es una constante que representa el medio en el que se encuentra. ¿Listo? Es una constante de la que va a depender el medio justamente en el que se encuentra cada una de estas cargas. Si se dan cuenta, utilizando esta fórmula, nosotros alcanzamos a encontrar la fuerza de atracción o de repulsión que puede existir entre dos cuerpos cargados. Estos dos cuerpos cargados pueden ser positivos, negativos, pueden ser electrones, protones, partículas, etcétera. Y eso es lo que nos va a dar en realidad el valor de la fuerza de atracción o repulsión. Esto lo ha determinado Newton, perdón, esto se determina en newtons y su símbolo es la letra N, esa es su unidad de fuerza, ¿ya? Bien. Continuemos. El cobre dice que es un material ampliamente utilizado en la industria eléctrica, efectivamente, los cables son de cobre, generalmente, y electrónica. La compresión de su estructura atómica nos va a ayudar, dice, a identificar la causa de su utilización frecuente. El átomo de cobre cuenta con un solo electrón en su última capa de electrones. Fíjense, aquí vamos a tomar en cuenta algo que me parece que es importante. La primera capa está compuesta por una sola órbita, la segunda capa por dos órbitas, la tercera capa por tres órbitas y la cuarta capa
por 4 órbitas, ¿ya? Sin embargo, es importante denominar lo siguiente. Pueden existir electrones en cada capa, como es el caso dado en este ejemplo. Aquí pueden existir 10 electrones, en la segunda capa pueden existir 6, en la primera 3. Estoy hablando de la tercera capa y sus niveles. Lo mismo aquí, puede surgir esto. Y también puede suceder que las capas restantes estén vacías, es decir, hay 4 capas, sí, pero que no hay electrones en estas capas. Sin embargo, su última capa con existencia de partículas es esta y tiene un solo electrón libre en el material cobre, lo que significa que será muy fácil extraer este electrón de este átomo debido a que en su última capa se encuentra un solo electrón capaz de portar la carga negativa. Entonces, si este electrón adquiere suficiente energía del entorno, tal como dice aquí, si este electrón libre quiere convertirse, perdón, en un electrón libre y adquiere suficiente carga, energía del entorno, podrá abandonar la órbita. Entonces a este solamente hay que darle un poquito de energía para que abandone la órbita. Y esa órbita será ocupada por otro electrón, de otro átomo también del cobre. Entonces lo que vamos a ver es que las cargas de energía van a ir saltando de átomo en átomo, siendo portadas por los electrones libres. ¿Ya? Entonces, eso no tiene tampoco una gran complicación, simplemente hay que imaginarse de la forma adecuada, porque no hay otra manera de verlo, ¿no? Sabemos que ver un átomo es bastante complejo por más de que tengamos tecnología para los microscopios electrónicos. Bien. Otros metales dice que presentan las mismas propiedades del cobre, pero en distinto grado son la plata, el oro, el aluminio y el tungsteno. Durante mucho tiempo, el oro ha sido utilizado en los circuitos integrados. Durante mucho tiempo, creo que hasta ahora aún las fábricas utilizan una buena cantidad de oro para hacer ciertas conexiones en los circuitos integrados. La utilización del oro proviene de otros beneficios, por ejemplo, no se oxida, es buen conductor, efectivamente, pero el cobre sigue siendo uno de los mejores conductores de electrones o de carga. ¿Ya? Entonces, el tema del oro es un tema que tiene que ver con otras características para su utilización en circuitos integrados. Bien, hasta ahí hemos definido todo lo que correspondía al átomo. Hemos visto de qué se trata la fuerza de atracción y de repulsión. ¿Ya? Y ahora vamos a entrar luego vimos la parte de la corriente. Una vez que ha sido determinado que las cargas negativas, perdón, que los electrones son portadores de cargas negativas, entonces ya podemos ingresar al tema de la corriente. Fíjense, dice un electrón libre, ya sabemos cuál es el electrón libre, es este, en este caso, en el cobre, en el material cobre, es el último electrón que existe el único electrón que existe en la última capa de electrones, de órbitas. Dice que ese electrón libre es el portador de carga en un alambre de cobre o en cualquier otro conductor sólido de electricidad. ¿Ya? Cuando estos electrones se separan del átomo, se convierten en electrones libres. Y el átomo vacío, el átomo que no tiene el electrón libre, se queda oscilando, vibrando y se llama ionizado. Ya vamos a definirlo eso de una manera bastante simple. En ausencia de fuerzas ajenas, dice, cuando no hay fuerza externa, el flujo de la carga neta de un conductor en cualquier dirección es cero. Efectivamente, no hay nada que obligue a que un electrón fluya, entonces su movimiento va a ser cero y no va a tener dirección de movimiento. ¿Ya? Si se conecta, dice, un alambre de cobre entre dos terminales de una batería y un foco para crear el más simple de circuitos eléctricos, la batería, dice, gracias a la energía química, porque las baterías generalmente producen esa diferencia de potencial de más y menos, producen esa energía, esa fuerza a través de reacciones químicas o reacciones de otra naturaleza que permite que exista este tipo de cargas, ¿no? Dice la batería, gracias a la energía química, colocará una carga positiva neta en una terminal y una carga negativa neta en la otra terminal. Significa que va a generar una diferencia de potencial, ¿ya? En ese instante en el que la conexión final se realice, los electrones libres, es decir, los electrones que han sido extraídos de la última órbita del átomo, que tienen carga negativa,
se desplazarán hacia la terminal positiva, mientras los iones positivos que permanecen en el alambre simplemente oscilarán en sus posiciones fijas. ¿Qué significa eso? El electrón libre va a salir del átomo y va a circular. Y el átomo, sin ese electrón, se convierte en un ión. Y ese ión va a oscilar en su lugar sin moverse a ningún lado. Lo único que se va a mover va a ser el átomo que es portador de carga negativa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos viendo en este gráfico. La terminal negativa es una fuente de electrones. Es decir, aquí en esta terminal negativa vamos a tener una fuente de electrones. Aquí. ¿Ya? Y la terminal positiva mantendrá, perdón, que van a ser extraídos, dice, para que se desplacen hacia la terminal positiva. De aquí van a salir y van a desplazarse a la terminal positiva. La actividad química, dice, de la batería absorberá los electrones situados en la terminal positiva y mantendrá un suministro continuo. ¿A qué se refiere eso? Que la actividad química interna de la batería, es decir, lo que sucede dentro de la batería, requiere a esos electrones y de este lugar, del borne positivo, los va a absorber, de tal manera de que esta actividad química va a absorber a los electrones. Fíjense qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque la actividad química va a terminar de ejecutarse, se va a agotar el efecto químico, pero los electrones van a seguir existiendo. ¿Sí? Los electrones van a seguir existiendo. Lo que se requiere para que los electrones funcionen es una actividad química que se genera en una batería. El flujo de carga de electrones a través del foco, dice, como podemos ver acá, a través del foco, porque van a atravesar el foco, van a calentar el filamento. No se olviden, muchachos, que dentro del foco, bueno, de esta lámpara incandescente y para su uso, tenemos que dibujar un filamento que generalmente está hecho de tungsteno u otros materiales similares. Como es un hilo muy delgado y la cantidad de electrones es suficiente como para generar fricción en ese hilo, entonces este filamento se va a volver incandescente, se va a calentar debido a la fricción de los electrones y va a generar calor por el calentamiento propio del filamento y obviamente va a emanar luz, va a emitir luz. Esa es la forma en la que se genera luz en una lámpara incandescente y a través de un circuito de este tipo. Hasta aquí, muchachos. ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna pregunta? Estamos revisando solamente lo que hemos hecho el día de hoy. No hay consultas. Continuemos entonces. Muy bien. Habíamos definido también que bueno, ya sabemos que hay corriente. Y tenemos que hacer una segunda observación sobre el gráfico. Fíjense, hay un flujo de electrones que va del negativo, pasando por la lámpara, hacia el borne positivo. Eso es lo que nosotros vamos a llamar al flujo de electrones, que básicamente es el flujo real, porque los electrones mueven, son el fenómeno de cargas moviéndose que generan la corriente eléctrica. Y de ahí que viene la electricidad, por las cargas de los electrones. ¿Ya? Bien. Entonces, esta forma de circular es la que se conoce como el flujo de electrones o flujo real, de negativo a positivo. Pero existe otra forma que también es tomada en cuenta, que es la forma convencional, que es de positivo a negativo y que es una forma que ha sido utilizada mucho tiempo antes de que se pueda definir cuáles eran las características del flujo de carga de los electrones. Cualquiera de las dos formas va a ser utilizada y ya conforme vayamos avanzando en nuestro propósito, vamos a ir definiendo ese flujo de manera estandarizada. ¿Ya? Ahora, hay algo interesante también. Si 6.242 por 10 a la 18 electrones, que es una gran cantidad de electrones, se desplazan a una velocidad uniforme a través de la sección transversal circular de la imagen, ¿dice? Es decir, a través de esta sección se tienen que desplazar 6.242 por 10 a la 18 electrones. Durante un segundo, el flujo de carga será de 1 amper. Fíjense, aquí ya tenemos que el amper es la unidad de corriente o el flujo de carga. El flujo, la intensidad de corriente, la corriente que fluye a través de este segmento va a ser 1 amper. En honor a André Marie Ampère, que es el que ha descubierto todo esto, ¿no? Esta es una gran cantidad de electrones y la corriente asociada a unos cuantos electrones por segundo es irrelevante. Es decir, si por este segmento pasaran solamente 1.000 electrones o 2.000 electrones, es irrelevante.
no tiene valor práctico, porque es una cantidad muy pequeña, extremadamente pequeña. Se imaginan que 6.242 por 10 a los 18 electrones crucen y es 1 amper, entonces cantidades menores, qué sé yo, 100, 1000, 200, 500, 500 electrones, son cantidades muy bajas que no tienen relevancia y no tienen valor práctico. Ya son despreciables en otras palabras, salvo que haya un diseño que requiera que eso sea observado o analizado. Entonces, para establecer dice, con el propósito de establecer valores numéricos que nos permitan comparaciones inmediatas entre niveles, se define el Coulomb. El Coulomb es la unidad de carga como la carga asociada a 6.242 por 10 a la 18 electrones. Es decir, 6.242 por 10 a la 18 electrones generan una carga determinada. Pero nosotros lo que queremos saber es cuánto de carga tiene cada electrón. Por lo tanto, la carga asociada a un electrón podría determinarse de la siguiente forma. Un coulomb es la carga que tienen todos estos electrones. Y si yo hago una relación matemática, aplicando las fórmulas correspondientes para el despeje, puedo encontrar que 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs es la carga que tiene cada electrón. ¿Ya? Estos términos los vamos a hacer mucho más familiares conforme vayamos avanzando en la materia. A pesar de que nuestra función no es resolver físicamente estos asuntos, ustedes van a seguir viendo esto en la materia de física, ¿ya? Tienen que tomar en cuenta que la electricidad y la electrónica es física aplicada. Entonces van a tener que revisar todos estos temas. Teniendo estas características, podemos decir que la corriente puede calcularse ahora usando la ecuación Q sobre T, donde Q es la carga en coulombs y T es el tiempo que transcurre. Y I es la corriente en unidades de medición amper. La carga en coulombs es unidades coulombs y segundos, la unidad de tiempo en segundos con sus respectivos símbolos. Amper A, coulomb C y segundo S. La letra I, es decir, la que refiere a la corriente, se elige a partir de la palabra francesa utilizada para referirse justamente a este efecto, que es la palabra intensité. Lo que representa, lo que significa que si dicen intensidad eléctrica o corriente eléctrica o intensidad de corriente está bien, no hay ningún problema. Lo que nosotros buscamos es la corriente y la letra I representa solamente intensité, la intensidad. ¿Ya? Entonces no hay problema, no es necesario repetir intensidad de corriente. Decir corriente, asumimos que es una corriente eléctrica, especialmente en nuestra área, y la intensidad de la corriente puede ser también un término para definir la cantidad de electrones por las que circulan. ¿Ya? No es un problema de referirse de esa manera a esta variable. Basándonos en esta fórmula, podemos despejar y obtener fórmulas que nos puedan permitir hallar la carga o también el tiempo, cada uno con sus respectivas unidades, la carga en coulombs y el tiempo en segundos. Y aquí habíamos planteado algunos ejercicios interesantes que han sido resueltos ayer en la clase. ¿Lo ven? Ahí están los ejercicios y están determinados de la forma en la que han podido ser resueltos de la mejor manera. Aquí viene una cosa que es importante, muchachos, que es básicamente la facilidad, o más bien, la, eh, la importancia que tiene observar las cargas eléctricas. Sé que esto lo van a ver en seguridad industrial, sin embargo, vale la pena mencionarlo. Voy a volver a repetirlo porque esto sí es importante para la seguridad personal de cada uno de ustedes. Hay que observar los niveles aún muy bajos de corriente, ¿ya? Porque pueden causar problemas de salud si es que pasan a través de nuestro cuerpo o del cuerpo humano. Cuando tenemos condiciones en las que el ser humano tiene las manos mojadas o el ser humano tiene los pies mojados y existen cargas eléctricas que van a circular a través de nosotros, nos convertimos en un conductor, ¿ya? Nos convertimos en un conductor y conforme la carga circula a través de nosotros, el tiempo que circula esa carga a través de nosotros y la corriente, la magnitud de la corriente que circula a través de nosotros, puede convertirse en un fenómeno que pueda destruir nuestros nervios, nuestros órganos y pueda alterar el funcionamiento del cuerpo humano. Por ello es importante tener mucho cuidado en cómo manipulamos nuestros circuitos. Por más de que tengamos cargas muy pequeñas,
siempre les voy a recomendar que tratemos de mantener un poco de seguridad cuando manipulemos estos elementos. ¿Listo? Bien. Cuando manipulemos la corriente, cuando manipulemos elementos electrónicos. Muy bien, jóvenes. Ahora, hasta aquí ha sido lo que hemos avanzado ayer y ahora hemos dado un pequeño repaso de 10 o 15 minutos para que no haya dudas al respecto. Quisiera, por favor, que si alguien que tenga alguna consulta pueda